Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en línea. También un saludo muy especial a todos los de nuestro campus de Mesquite y Richardson. Y también un fuerte abrazo a todos los que nos acompañan en Ciudad Victoria, Tamaulipas, allá en México. ¿Cómo ven si les damos un fuerte aplauso a todos los visitantes, todas las personas en los diferentes campuses? Bienvenidos. Hoy es un buen día para estar en la iglesia. Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones que se llama Poco Común. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor nos ha llamado a que seamos personas poco comunes? La Biblia dice que los cristianos somos diferentes, somos extranjeros, somos extraños. Algunos de ustedes ya son muy extraños y ya son cristianos y se hacen todavía mucho más extraños, pero que hoy estamos hablando de esto porque la Biblia habla que los cristianos deberíamos de amar a nuestros enemigos. Eso es poco común. ¿Por qué? Porque en el mundo, pues si alguien te hace algo malo, pues se debe de odiar, se debe de atacar, que le vaya mal, ¿no? La Biblia dice que este mundo a veces está sin sabor, este mundo está lleno de oscuridad, sin esperanza, y la luz es poco común. Cada vez más el tener la luz de Jesucristo es poco común, ser la sal es poco común, y la Biblia dice que deberíamos de ser gente diferente. El problema es que a veces nosotros cristianos somos iguales que el mundo, no somos diferentes. ¿Cuántos de ustedes saben que para hacer una diferencia tienes que ser diferente, no? Tienes que ser diferente, tienes que ser poco común. Ahora, creer en la Biblia, estar en una escuela y ser cristiano y creer en la Biblia es poco común. Como una niña que estaba en primaria, esta niña le encantaba leer la Biblia, creer en Jesucristo, y pues su maestra, pero no creía en Dios para nada. Decía que la Biblia era un montón de mentiras. Y una vez la maestra de ciencia y de historia les dice, oye, quiero que hagan un reporte de un personaje de la historia. Y esta niña le encantaba Jonás. Entonces escribe un reporte sobre Jonás y lo entrega y la maestra dice, te voy a reprobar porque Jonás no existió. La Biblia no existe, esas historias no existen. Y la niña dice, sí existen. Y la maestra dice, no. Y ella, sí, no, sí, no. Y ahí estaban discutiendo. Y por fin la maestra se frustró y dijo, mira, si existió Jonás, entonces explícame por favor, ¿cómo pudo sobrevivir por 3 días en la panza de un pez? Y la niña se quedó pensando y dijo, mira, pues no sé, pero cuando llegue al cielo le voy a preguntar. Y la maestra frustrada dijo, ¿y si llegas al cielo y no está? Y la niña pensó, dijo, pues no me preocupo, usted le pregunta. Algunos de ustedes van a agarrar ese chiste como en 3 días. Le dijo que se iba a ir al infierno, ¿verdad? En otras palabras. Pero estamos hablando de poco común y hoy vamos a hablar de compasión. De compasión. Algunos de nosotros cristianos, eso es poco común. Porque tenemos muchas convicciones, mas no tenemos mucha convicción. Déjame platicarte, si vamos a hablar de compasión, tenemos que hablar de la definición de compasión. Y compasión es sentir un dolor profundo por el sufrimiento de otro. Sentir un dolor una emoción en tu alma por el sufrimiento de otra persona. Y yo creo que cuando el mundo ve a los cristianos, dicen, los cristianos que yo conozco, ellos no sienten dolor por el sufrimiento de otros. Ellos condenan cuando alguien falla o cuando alguien siente dolor. Porque la realidad es que nos han tachado de personas que tenemos poca compasión, pero mucha convicción. Y tal vez tú estás aquí y tienes mucha convicción por tus creencias, por tus tradiciones cristianas de tu iglesia. Pero te quiero decir que tu compasión debe ser igual de fuerte que tu convicción. ¿Lo podemos repetir eso? Tu compasión debe ser igual de fuerte que tus convicciones. Y esa es la realidad. Tenemos que tener compasión. Y hay una historia en la Biblia que Jesús nos platica, y yo creo que es el perfecto ejemplo de compasión. Y esa historia que les voy a leer van a ser muchos versículos y muchos de nosotros nos vamos a querer desconectar. Es que yo ya sé esa historia. Ya me la han platicado muchas veces.
Yo quiero que suavices tu corazón y permitas que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón hoy, porque creo que vamos a aprender mucho, porque a algunos de nosotros nos falta compasión. Lo encontramos esto en Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y muchos de nosotros conocemos esta historia como el buen samaritano. Y dice así: cierto día, un experto de la ley religiosa, o sea, un fariseo, y esta persona era un judío, ¿ok? Esta persona que era experta en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que es una mala idea probar a Jesús? ¿Verdad? Llegas y estás hablando con el que escribió el libro, ¿no? Y este disque experto religioso quería probar a Jesús. Le dice: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: pues debo de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le contestó Jesús. Haz eso y vivirás. Muy sencillo. Entonces hazlo. Si ya lo sabes, hazlo. El problema con algunos de nosotros es que nada más no lo hacemos. Lo sabes, pero no lo haces. El hombre quería justificar sus acciones. Versión Paul, se estaba haciendo tonto. ¿Cuántos de ustedes han tenido una conversación con sus hijos o personas y simplemente se están haciendo tontos? ¿Verdad? Porque dice, se quería justificar sus acciones, entonces preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Es que no puedo aplicar la ley porque la verdad es que no sé. Es como cuando le dices a tu hijo: saca la basura, y pasas a las 2 horas y no has sacado la basura. Dices: ¿qué pasó? Es que tú me dijiste que sacara la basura, pero no me dijiste cuándo. Te haces tonto, ¿verdad? Es que la saqué pero del bote y la dejé aquí en el pasillo porque pues me dijiste que la sacara, pero no para sacarla afuera. Es que no... Respira, Paul. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos así, verdad? O nada más estoy confesando lo que está pasando en mi casa. Tal vez. Pero en pocas palabras estaba siendo tonto, no estaba aplicando la ley de Dios. Entonces Jesús dice: ¿no sabes quién es? Entonces aquí te va esta historia. Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío, otra vez, esto es bien importante, judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y se siguió de largo. Un ayudante en el templo, o un levita, un líder de alabanza, alguien así de la iglesia, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. Ahora, muchas veces queremos criticar a ellos y creo que ellos estaban fallando en algo, pero ellos realmente querían cumplir la ley de Dios. Había una ley que decía que si ellos tocaban a alguien muerto o a alguien contaminado, ellos se contaminaban. Entonces ellos ya no podían participar en las fiestas o estar en el templo. Pero lo que Jesús está diciendo es que a veces hay cosas más importantes que nuestras tradiciones religiosas. Y hoy es lo que vamos a ver. Algunos de nosotros en nuestra mente tenemos: es que yo tengo que rechazar a esta persona, yo tengo que odiar a esta persona por su pecado. Y lo que Dios nos está diciendo: hay cosas más importantes que tus tradiciones religiosas. Entonces, después en el versículo 33 dice así: entonces pasó un samaritano. Ahora, cuando yo digo samaritano, quiero que todos ustedes aquí y en los diferentes campuses griten ¡bú! ¿Por qué? Porque era el villano, era el malo de la historia. Cuando Jesús estaba platicando con un judío y estaba platicándole esta historia a varios judíos que estaban ahí, un samaritano era despreciado, era el enemigo, ¿ok? Ahora ahí va otra vez. Entonces pasó un samaritano, ¡bú! Fuchi, fuera, ¿verdad? No lo queremos, despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión. Cuando Jesús le dice que el samaritano sintió compasión, ¿qué es? Dolor profundo por el sufrimiento de otro. Era Jesús dándole una bofetada a todos los demás.
Los samaritanos, para los judíos los samaritanos eran personas de segunda clase. No eran de la raza pura. Eran enemigos de los judíos. Los samaritanos se caían tan mal porque ellos, los samaritanos, hicieron un templo para ser el rival del templo verdadero de Dios. Ellos, cuando los judíos fueron cautivados a Babilonia, pues los samaritanos se casaron y ellos siguieron la fiesta y siguieron todo bien. Y muchos de ellos adoraron a otros ídolos. Se caían tan mal que dice la historia que cuando los judíos estaban en la fiesta de Pascua, que es una fiesta de las más importantes, están en el templo, están afuera del templo y se tienen que lavar, bañar y purificar para poder participar. Y no podían tocar nada impuro. Los samaritanos dijeron, oye, pues esos están en lo de la Pascua. ¿Cómo ven si les hacemos una broma? Y lo que hacían es que agarraban marranos, puercos, cochinos, y los mataban y cortaban los pedazos. Porque para el judío ese animal es un animal impuro. Y se ponían abajo del templo y estaban listos, y aventaban los pedazos de marranos. Iban caminando un judío y le caía un pedazo, se hacía contaminado y ya no podía participar. Y los samaritanos, no hombre, se caían, se repateaban, ¿verdad? No se caían bien para nada. Entonces, ¿te imaginas aquí que Jesús está hablando que el samaritano tuvo compasión de él? Versículo 34, se acercó y le alivió sus heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hacia un alojamiento donde cuidó de él. El día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia cuando regrese o a la próxima vez que venga. Aquí está demostrando que cueste lo que cueste, voy a ayudar a esta persona. No nada más lo vendó, usó su aceite, no nada más pagó las 2 monedas, sino que también le dice, sabes que me voy a ir y me cobras lo que me cobras y yo lo voy a pagar. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y chequen aquí el dato, lo que le responde aquí el judío. El hombre contestó, el que mostró compasión. Ni siquiera se caían tan mal que ni siquiera quería mencionar el nombre samaritano. Dijo, el que le mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué Jesús le está diciendo ve y haz lo mismo? Porque le está diciendo ve y haz lo mismo, que es el carácter de Dios. Podríamos ahorita terminar la predicación y decir, ahora ya sabemos, ya mostró Jesús que es compasión. Vayan y hagan lo mismo. Todos los que están aquí, todos los que están en los diferentes campuses, todos los que nos están viendo en línea, simplemente se puede acabar la predicación. Vayan y hagan lo mismo. Porque al hacer esto, mostrar compasión, nos parecemos a nuestro Padre, a Dios. Hay un versículo que es de los versículos más importantes en la Biblia, que se encuentra en Éxodo 34. Y te voy a decir por qué es tan importante. Porque Moisés le pide a Dios que te quiero ver, te quiero conocer. Y Dios le dice, mira, está bien, qué bueno que me quieras ver, pero mira, si nada más me muestro a ti, te vas a morir. Entonces te voy a poner entre estas 2 piedras y yo voy a pasar y me vas a poder ver la espalda nada más. Entonces en este contexto está este versículo donde Dios viene y Dios mismo se expresa de sí mismo de esta forma. Dice así, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando, él con su propia voz, Yahvé, que es el Dios verdadero de Israel. El Señor, el Dios de ¿qué? Compasión. No los escuché. ¿El Dios de qué? La primera palabra que Dios mismo usa para describirse es compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Este versículo se resume
Este versículo se resume la esencia, el carácter de Dios. ¿Sabías tú que este versículo es el más citado en la propia Biblia? En la Biblia, el versículo que más se repite o que personas citan es este versículo. Jonás, cuando va a Nínive y no quería que Nínive se arrepintiera y predica bien mal, nada más llega y dice: arrepiéntanse, si no en 40 días van a morir, nos vemos, y se va. Pero la gente dice: ay, 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 y se arrepiente. Y Jonás se enoja. ¿Y qué pasa con esa conversación en el capítulo 4 de Jonás? Jonás dice: yo sabía que ibas a hacer eso, porque tú eres un Dios de compasión, de misericordia. Tú les vas a dar una segunda oportunidad. Yo sabía que iba a pasar eso, por eso no quería venir a predicar a Nínive, porque yo quería que ellos murieran. ¿Por qué? Porque describe el carácter de Dios. Algunos de nosotros cristianos decimos: es que ¿cómo será Dios? ¿Cómo será su carácter? Y simplemente te voy a decir, si quieres conocer a Dios, ve cómo actuó Jesús. Ve a Jesús. Jesús es la imagen de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento Dios dice: no te harás imagen o ídolo de mí mismo, porque la gente quería: este es Dios, entonces voy a hacer una imagen como me lo imagino para adorarlo. Y Dios dice: no te harás una imagen, no te inclinarás a ella, ningún ídolo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que un día iba a mandar a su propio Hijo, que sería la imagen de Dios, sería el Mesías. Entonces, si quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si me has visto a mí, entonces has visto a mi Padre, has visto a Dios. Entonces, si ese es el carácter de Dios, si esa es la misma imagen de Dios, ¿por qué no tenemos el mismo carácter de Dios? ¿No crees que deberíamos de ser más compasivos? Te hago esta pregunta: ¿te pareces a tu Padre? ¿Cómo tratas a las personas cuando fallan? Tus amigos, tus compañeros, tus familiares. Cuando fallan, cuando cometen pecado, cuando te ofenden, ¿cómo los tratas? ¿Cómo tratas a las personas cuando llegan aquí a la iglesia por primera vez y te das cuenta que son unos adictos? Te das cuenta que acaban de perder su matrimonio. Te das cuenta que tienen problemas financieros. ¿Cómo los tratas? ¿Con compasión o estás listo para juzgarlos? Ándele, qué bueno que te pasó eso, para que aprenda. Yo creo que para aprender esto de compasión tenemos que ver la vida de Jesús. ¿Sabías tú que el atributo, el sentimiento, la emoción que más se le describe a Jesús es compasión? Había una vez que estaba Jesús enseñando y estaba él platicando ahí, y de repente llegan estos fariseos, estos expertos en la ley, y le traen una mujer desnuda y la avientan enfrente de Jesús ahí en el piso, y dice: la encontramos ahorita en el acto de adulterio. ¿Qué deberíamos de hacer con ella? Y todos en sus manos traían una piedra y estaban listos para aventar esta piedra y tirarla y matarla. Y Jesús simplemente voltea y les hace una simple pregunta. O les dice: mira, simplemente quieren aventar y pegarle, está bien, que tire la primera piedra a aquella persona que está libre de pecado. Y se quedan, y Jesús empieza a escribir en la arena. Hay varias cosas que se me hacen impresionantes de esta historia. Primeramente dice que la cacharon en el acto. ¿Qué estaban haciendo ahí estos vatos? ¿Ok? O sea, si son maestros de la ley, no deberían de estar acá en el templo, y andaban así. Ahora, la última vez que investigué, ¿ok?, se requiere 2 personas para hacer este acto, ¿verdad? ¿Dónde estaba el vato? ¿Por qué nada más la mujer? ¿Verdad? Como que la cosa que no cuadra bien. Lo que pasa es que estas personas querían tentar a Jesús, querían probar a Jesús. Entonces lo avientan y otra vez, o sea, no es buena idea. Es el Mesías, el Hijo de Dios, el que escribió la ley, ¿no? Entonces le dicen esto y Jesús dice: ¿sabes qué? Que aviente la primera piedra el que no tiene pecado. Y empieza a escribir. La Biblia no dice que escribió, pero yo me imagino en la imaginación de Paul que Jesús empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Y ellos,
Ah, no, pues sí. ¿Y qué pasa? Empezaron a dejar sus piedras a un lado y se fueron. Y Jesús voltea con ella, y escúchame bien, y le hace esta pregunta. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te están juzgando? ¿Los que te acusan? Y ella voltea y dice, ya no están. Y él le dice, yo tampoco te acuso, yo tampoco te voy a juzgar, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Quiero que ahorita donde estás, abre tu mano y dime qué es lo que está en tu mano. Algunos de ustedes, pastor, yo no tengo nada. No, fíjate bien. Yo creo que muchos de ustedes llegaron a la iglesia con una piedra. A tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus propios hermanos y hermanas en Cristo, en el último mes, te la has pasado aventando piedras, tirándoles, chismeando, criticando. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, deja tu piedra, suéltala ahorita. Hazlo simbólicamente, suéltala. Sé una persona de compasión, no seas una persona lista para juzgar. Están bien callados, no dicen ni un amén. Si tú justificas, escúchame bien, abre tu corazón. Yo sé que es difícil escuchar esto, pero vale la pena. Si tú justificas tu maltrato o tu rechazo hacia otra gente por dizque tus convicciones cristianas, déjame decirte que tus convicciones no tienen nada de cristiano, se parecen más a Satanás. No estés rechazando, no estés maltratando. Esa historia del buen samaritano contesta 3 preguntas. ¿Cuándo deberíamos de demostrar compasión? ¿Qué tanto y a quién? Vamos a hablar de cuándo. ¿Cuándo deberíamos demostrar compasión? Cuando se te sea posible. Cuando se te sea posible, muestra compasión. Algunos de nosotros no mostramos compasión porque dicen que no tenemos tiempo. ¿Sabías tú que los problemas de otra gente no están en tu calendario? Muchos de nosotros tenemos que reconocer que los problemas, las situaciones, las caídas de otras personas van a ser interrupciones a tu calendario y a tu agenda. Y tú tienes que tener compasión para detenerte y ayudar. Venimos domingo tras domingo a la iglesia y ni siquiera sabemos la situación que está pasando la familia de al lado. La gente cuando nos saludamos, no nos tomamos el tiempo de saber que ellos están sufriendo. Tal vez algo económico, una enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que hacer. Tenemos el calendario, la agenda llena. Y no queremos que nada nos interrumpa. Debería estar dispuesto a las interrupciones. ¿Cuándo? Cuando se te sea posible. Cuando estés en una conversación y alguien se empieza a abrir su corazón, interrumpe todo lo que estás haciendo. Y dices, ¿sabes qué? Vamos a platicar más de esto. Vámonos a comer, déjame orar por ti. ¿Sabías tú que muchos de los ministerios que hizo Jesús fueron interrupciones? Llegó un hombre y dijo, oye, Jesús, es que mi hijo se está muriendo. Ok, vamos para allá para orar por él. Y va caminando y en eso es cuando tiene el encuentro con la mujer que estaba sangrando. Y Jesús se detiene y pasa ese milagro, pero fue una interrupción. Y yo sé, habíamos hablado de que a veces lo urgente, ¿verdad? Y estaba el Señor, es que es urgente. Mi hijo se va a morir. Y de hecho se murió. Pero Dios tuvo todo en control. Jesús llegó y lo resucitó. Pero mi punto es que tenemos que estar dispuestos a las interrupciones. Si tú tienes la habilidad de suplir la necesidad de alguien, entonces tienes la obligación de suplir esa necesidad. Ahí te va de nuez. Si tú tienes la habilidad de suplir la necesidad de alguien, entonces tienes la obligación de hacerlo. ¿Qué tanto? Ya lo vimos en la historia, cueste lo que cueste. Este hombre se bajó de su cabalgadura y se puso él en riesgo y subió a la otra persona en su burro. Llegó, pagó, usó sus recursos y dijo, ¿sabes qué? Cueste lo que cueste, sánalo. Ahora tú dices, es que eso Jesús me está pidiendo mucho. Jesús no te está pidiendo ni a ti ni a Jonás algo que él no estuvo dispuesto para hacer. Jesús nos muestra que él estuvo dispuesto no nada más a arriesgar su vida, Jesucristo dio su vida para nosotros. Ahora tal vez decimos, es que son muchos problemas, son mucha gente. Empieza con uno.
Es que son millones de niños en África. Empieza con uno. Es que mis vecinos son. Empieza con uno. Empieza con una persona mostrando compasión. Ahora, ¿a quién? Simplemente al que tenga necesidad. Nosotros, el ser humano, tenemos la tendencia de mostrar mucha compasión para los que son de nuestro equipo, los que se parecen a nosotros, y mucha convicción a aquellas personas que no se parecen a nosotros, a los del otro equipo. Les voy a dar varios ejemplos. Mucha compasión para los que son del mismo partido político que nosotros. Pero si piensan diferentes que nosotros, si votan por aquel hombre o mujer, entonces mucha convicción para ellos, nada de compasión. Ya que estamos hablando de cosas políticas, déjame decirte que nosotros no servimos a un partido político. Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso se da en todos los países, pero algo que se da mucho aquí en Estados Unidos es mucha compasión para todas aquellas personas que tienen sus papeles en orden. Los que tienen los papeles o el sistema migratorio, su situación migratoria está en orden, mucha compasión. Pero de aquellos que no tienen papeles, a los que no están sus papeles en regla, mucha convicción. Es que deberías de hacer lo mismo que yo. ¿Cómo está eso? Mucha compasión, pero mucha convicción para los que no tienen esos papeles migratorios. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Tenemos compasión para los que se ven igual que nosotros, el mismo estatus social, la misma educación que nosotros. Pero como decimos en México, pero para los nacos, mucha convicción. Si tú no sabes qué es naco, no tengo tiempo para explicarte, simplemente pregúntale a un mexicano y te va a decir qué es un naco. Pero si es una persona diferente. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Para quién va dirigida esta historia? Yo sé que podemos aprender mucho de la historia del buen samaritano, pero hoy quiero irme a lo que no es obvio. Yo pienso que Jesús estaba tratando en ese momento, con toda esa historia, no para que el hombre fuera el buen samaritano. Yo creo que Jesús estaba tratando de cautivar el corazón de un religioso que no tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a un judío. Todas las personas que estaban alrededor de ahí eran judíos y la persona que estaba tirada en la calle medio muerto era un judío. Y yo creo que los de la historia, tú y yo, para mostrar compasión tenemos que recordar que los de la historia somos el que está tirado en la calle medio muerto. Y el buen samaritano es Dios, que bajó desde el cielo y entregó su vida para rescatarnos. Dios que tiene todo el derecho de despreciarnos. Dice la Biblia que somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Él podría ser nuestro enemigo, pero Él vino y entregó su vida y vendó nuestras heridas. Y yo creo que nosotros no podemos mostrar compasión si no entendemos que primeramente nosotros hemos recibido compasión. Jesús le está hablando de esta historia a este hombre judío. Y en unos cuantos capítulos Jesús mismo iba a caminar en un camino. Pero ese camino no era el camino de Jericó, sino era el camino del Calvario. Y no iba a entregar 2 monedas de plata, sino iba a entregar 2 manos para ser clavadas a esa cruz. Y para que tú y yo algo cambie en nuestro corazón y empecemos a ser más compasivos, tenemos que recordar que tú y yo estábamos lejos, heridos, medios muertos. Han pasado religiosos, han pasado familiares, te han traicionado amigos y te han dejado ahí, nada más cruzan al otro lado. Y en ese momento donde tú clamaste, Él bajó y te puso, Él se humilló hasta la muerte y Él te exaltó para tener una relación con el Padre. Hasta que entiendas eso, tú puedes extender compasión. Y quiero terminar hoy contándoles un versículo. Porque tal vez tú has llegado aquí hoy, donde quiera que estés, y así tú te sientes hoy. Te sientes lejos de Dios. Te sientes abandonado, traicionado. Y tal vez tú dices, Dios, te has olvidado de mí.
Me recuerda un versículo en Isaías 49, donde el pueblo de Israel dijo: Dios, te has olvidado de nosotros. Nuestras murallas, que era lo que protegía la ciudad, están caídas y no tienes presente nuestras murallas. Y creo que Dios nos dice a nosotros lo que le dijo al pueblo de Israel. ¿Acaso una mujer se puede olvidar de su hijo? Para nada. Y aunque una mujer en este mundo se olvide de su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo llevo presente tu situación. Incluso yo llevo grabado, escrito tu nombre en la palma de mi mano. Y tal vez tú has llegado hoy a la iglesia y tú necesitas compasión. Dios sabe tu situación y Él te está diciendo: yo estoy contigo, yo no me he olvidado de ti. Aunque una mamá, un papá, un esposo, una esposa se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Yo estaba pensando esta semana que si Dios dice que Él lleva nuestros nombres grabados en su mano, ¿cómo ven si nosotros hoy agarramos un plumón que está ahí enfrente de las sillas? Agarra un plumón y si hay pocos plumones lo puedes compartir, pero ¿cómo ven si agarras ese plumón? En este momento todos los que estamos aquí, los que estamos en los diferentes campuses, con este plumón vamos a escribir el nombre de Dios en nuestra mano. Y me encanta este nombre que es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a escribirlo, ¿ok? Ahí está en pantalla. Escríbelo. Ahora te voy a decir lo que va a pasar. El día de hoy, el día de mañana, todo depende cuánto te vas a tardar en bañarte, ¿verdad? Pero lo que va a pasar en estas próximas horas y días es que de repente vas a estar haciendo algo y vas a voltear y vas a ver que en tu mano está escrito algo. Y cada vez que lo veas, quiero que recuerdes que Dios tiene presente tu situación, que Dios ha mostrado compasión. Dios siente un dolor profundo por tu sufrimiento. Entonces, ¿cómo sabes que Dios me ama? Simplemente voltea a ver la cruz y Dios responde cuánto te ama, entregando lo mejor de Él para ti.